José María Lerma, analista independiente, muy buenos días. Hola, buenos días. Ay, José María, creo que tenemos un problema, Sí, creo que no hola. te podemos ver, pero sí te podemos escuchar. ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Me escucháis? Sí, perfecto. Perfectamente. Vale, bueno, pues Nada, mirando al disculparos mercado, por José María, primero, antes de nada, quería, como siempre, que arrancásemos con la mirada puesta en el principal selectivo de la bolsa española, que va a partir por encima de los 9.300 puntos y que apunta a una caída semanal del 1%. ¿Cómo ves al índice? Bueno, pues durante la semana EVA se ha comportado con los típicos recortes, que además sanos, después de tocar esos 9.500, donde hacía doble techo, niveles que ya los tocaba el 24 de febrero, y estos recortes solo nos dejan en principio lectura y siempre salvando la precaución cuando uno envía un mensaje. Es decir, estos recortes son muy buena oportunidad para rehacer cartera y entrar. Ayer ya vimos que parecía que quería frenar en los niveles de 9.200 y hoy tenemos un dato bastante importante en Europa, a las 14:30 hora española, el PCE del consumo en Estados Unidos, pero todos estos recortes nos están dejando una clara opción para entrar y volver a atacar, que es el objetivo que tengo, esos 9.500 para la próxima semana. Por lo tanto, técnicamente vigilan los niveles de 9.400, 9.400 por la parte de arriba y 9.200 por la parte de abajo. Mirando a otros de los índices de referencia en el mercado europeo, ¿cómo estás viendo ese DAX de Frankfurt, que parece que es en esa evolución semanal es una de las principales plazas europeas que mejor se comportan, con unas caídas de solo el 0,50%? Y además EVA en sus máximos y tuteando con esos 16.000, ya lleva 6-7 sesiones intentando romper al alza y bueno, veremos al final si lo consigue, pero la fuerza es impecable. Solo hay que ver el movimiento del precio del gráfico. La situación sigue siendo totalmente y potencial alcista. Veremos esta resistencia de los 16.000 si hoy puede o se toma un leve respiro a los 15.600, 15.700, pero de momento se mantiene la fortaleza totalmente alcista con objetivo y el punto de mira en esos 16.000. Y en esa radiografía, José María, también, por supuesto, mirando al principal mercado del mundo, a los índices americanos, ¿cómo estás viendo la radiografía en un momento en el que además hemos visto cómo el Dow se ha apuntado a su mejor sesión desde principios de año, desde el mes de enero? También hemos visto esa fortaleza en el Nasdaq. ¿Cómo ves también el S&P 500? Pues con mucha fuerza, muy curioso lo que ha pasado en este dato. El DON está intentando atacar ya prácticamente esa resistencia que tiene desde octubre del 2022, resistencia que ha hecho máximos inferiores, ahora se encuentra en los niveles de 33.900, 34.000 y llevaba ya 3-4 datos importantes pillarlos en la parte de la resistencia. Estos datos con el recorte que han tenido durante esta semana, tanto el Dow Jones como el S&P, los pillaba ayer en la parte de abajo, donde conocíamos el PIB y las peticiones de subsidio, y rebotaba muy fuerte para arriba. Por lo tanto, sigue la fortaleza de los índices. Estos recortes han sido para situarnos y comprar en ellos, y muy atentos hoy al dato de PCE a las 14:30, niveles técnicos a vigilar hoy del Dow Jones 34.000, 33.950 por arriba, y niveles técnicos por la parte de abajo que tenemos que vigilar 33.400, 33.500, pero fortaleza totalmente alcista en el Dow Jones. El S&P, bueno, pues aquí lo tenemos intentando tocar sus máximos, 4.170, 4.180, como muy bien has comentado, vuelta en V con una sesión muy diferenciada antes de la publicación de los datos, que estaban manteniendo y tuteando esos recortes que venían durante la semana. Después de la publicación de los datos y la apertura americana, pues fuerte impulso al alza, tuvo una recuperación en nuestra
en nuestra sesión de tarde muy buena, llevándole a esos 4.130 que está ahora. Niveles técnicos a vigilar hoy, 4.144, 4.165, que veremos que dirige a ellos, y por la parte de abajo muy identificado esos 4.100, 4.090. Pero la fortaleza sigue alcista intacta. Y el Nasdaq, pues con un comportamiento envidiable, es decir, el que mejor se está comportando de los tres índices, ya está en esos 13.130, 13.200 que comentábamos aquí sesiones anteriores. Por lo tanto, ayer tocaba esos 13.200, objetivos de hoy, parte de arriba 13.220, parte de abajo los 13.000. Por lo tanto, movimiento de los tres índices en la sesión de ayer muy bueno, y veremos si hoy sigue esa pauta. Antes de continuar, porque mirando al mercado americano voy a querer preguntarte por un título que es protagonista, que ha sido protagonista, como es Amazon. No sé si también podríamos ver Intel, pero bueno, Amazon seguro. Pero antes tengo que hacerme eco de una noticia de última hora que tiene la mirada puesta y nos hace mirar al mercado americano y ese temor a lo que pueda pasar en el sector financiero. Las altas instituciones de Estados Unidos, funcionarios estadounidenses, están llevando a cabo conversaciones urgentes de rescate para rescatar a First Republic Bank, ya que esos esfuerzos del sector privado, liderados por los asesores del banco comercial, no han llegado a un acuerdo. Según varias fuentes cercanas citadas por Reuters, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, FEDIC, el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal se encuentran entre los organismos gubernamentales que en los últimos días han comenzado a orquestar esas reuniones con entidades financieras para armar lo que sería el rescate y el salvavidas para el prestamista que se encuentra en problemas. La participación del gobierno, dice, está ayudando a atraer a más partes en la búsqueda de ese rescate, esa solución. Incluye bancos y firmas de capital privado a la mesa de negociación. No está claro, según las informaciones de Reuters, si el gobierno de Washington está considerado participar en el rescate del sector privado de First Republic. Sin embargo, el compromiso del gobierno estaría envalentonando, impulsando a los ejecutivos de First Republic mientras luchan por alcanzar ese acuerdo que evitaría la adquisición por parte de los reguladores estadounidenses. Recordemos, ha sido de nuevo el epicentro de la convulsión, el que se consideraba como podría ser la segunda ola de esta crisis bancaria, y se convertía en el epicentro de la crisis regional tras informar resultados y la fuga de capitales de 100.000 millones de dólares tras las turbulencias del mes de marzo. Sin lugar a dudas, es una de las noticias que va a centrar la actualidad del día y que viene además después de haber sido muchos los que han intervenido mirando las cuentas de First Republic Bank. Recordemos que los grandes bancos de Wall Street han estado tratando de encontrar una solución para el prestamista desde que 11 de los grandes bancos americanos depositaran una inyección de 30.000 millones en el banco el 16 de marzo para detener como dique de contención para la crisis de la banca regional que desataba en marzo y que llevaba a la quiebra a Silicon Valley Bank y Signature Bank. Con todo esto, volvemos con el análisis. José María, perdona que partíamos este tiempo de análisis. Protagonista, sin lugar a dudas, Amazon. Ayer presentaba resultados al cierre de Wall Street con un gran potencial, el que subrayaba en la parte de ingresos de la nube, pero que luego en esas operaciones extendidas cambiaba el signo, se volvía en caídas por arrojar que va a crecer menos. Mirando a lo que es la evolución económica. En los gráficos, Amazon, ¿qué radiografía te ofrece? Bueno, pues en principio se esperaba, después de ese cierre americano, que además ayer me pilló en una sesión del cierre de Wall Street, y veíamos como a los minutos subía un 11% a mercado cerrado y tardaba luego unos minutos en desaparecer para ahora estar cayendo en un 2%, como se ha comentado. Por lo tanto, la acción en este momento
está pues en una recuperación desde sus mínimos en todo el año de 80 a los 109 que le ha llevado, pero cerró cotizando con ese 4% de subida que estaba en la resistencia del canal bajista, como se ve muy bien en el gráfico, que iniciaba en noviembre del 2021. Por lo tanto, técnicamente se encuentra en un nivel que otras veces lo ha intentado luchar sin romper al alza, concretamente la última fue en agosto, y esos 109 si los rompe nos daría pues una rotura de todo ese proceso bajista que lleva desde las fechas que acabo de comentar y un nuevo impulso al alza muy fuerte. A nivel técnico estamos hablando. Si realmente no lo rompe, pues hará un espejo anterior y volverá a retroceder. Por lo tanto, niveles técnicos que hay que vigilar. Importante que cierre por arriba de los 112, 113 dólares. Si cierra por arriba, recomendación total a nivel técnico, a nivel técnico nos daría una señal muy clara de compra con objetivos 120 y 124. Si no pudiera romper estos niveles, pues tendríamos un retroceso hacia niveles de 97 dólares. Continuando con el análisis, pero saltando a otros activos, José María quería preguntarle sobre el mercado del petróleo que se encamina a sumar 2 semanas consecutivas de caídas. Ahora vemos recuperación en el West Texas, en el Brent. ¿Cómo ves? Al oro negro y al oro amarillo. Bueno, pues mira, el crudo está haciéndolo de libro, lo venimos comentando constantemente. Lleva un proceso de lateralización totalmente con un control del dinero, pero esto del precio, hablando concretamente del crudo Texas, desde noviembre del año pasado. En los niveles de 80, 82 se frena la subida y en los niveles de 73, 71, 74 se frenan las caídas. Por lo tanto, muy atento porque estamos, después de ya varias sesiones consecutivas, después de intentar romper esos niveles de 83 y fallar, pues estamos en la parte baja de él. Por lo tanto, ya no es lo de cortos. Ustedes tienen cortos, tengan mucho cuidado con ellos y en esos cortos, porque ya estamos en la parte baja. Está cotizando ahora en torno a los 75, muy atentos a este precio. Puede tener una caída, un impulso a niveles de 63, pero reitero, ya no son cortos. Cuidado, porque si confirma un cierre por arriba de los 75-50 dólares, puede retomar su senda alcista para la próxima semana con objetivos de 77, 79, 81 dólares. Por lo tanto, una figura y un movimiento que nos está dejando unos niveles muy claros y muy marcados. En cuanto al oro, bueno, pues tenemos hoy la noticia que acabáis de comentar, otra vez de la tormenta financiera, y veremos si las autoridades vuelven a rescatar y a poner tranquilidad en el mercado, y se está comportando muy bien. Su movimiento alcista sigue intacto, parece ser que se quiere salir del canal con ese soporte a niveles de 1975, 1970, que son los niveles que hay que vigilar, pero en principio tenemos unos niveles muy marcados para la sesión de hoy. 1990, 1995, 2008. Esos son los niveles donde veremos si hoy fluctúa. Por la parte de abajo, vigilar los 1970, por la parte de arriba esos 2008, 2015, para el intradía de hoy. Pero reitero, para lo que son las sesiones del oro, continuidad de su impulso alcista y con objetivos de 2030-2040. En este momento de análisis, José María, por supuesto, no quiero dejar de pasar por lo que está siendo el mercado de divisas y, sobre todo, en un momento en el que estamos muy pendientes de cuál está siendo el movimiento en ese euro-dólar, que lo tenemos por encima de 1,10, y en un día en el que vemos como el dólar-yen y vuelve a impulsar además al billete verde frente a la divisa nipona, en una jornada en la que Katsuo Ueda, al frente del Banco de Japón, ha mantenido tipos, mantiene la orientación de la política monetaria. Ese momento, esa radiografía en el mercado de divisas, ¿cómo nos la analizas a esta hora, José María?
Mira, pues muy rápidamente vamos a pasar primero por el euro-dólar que lo has comentado, la presión y lo venimos a nivel macro, a nivel fundamental y a nivel de movimiento técnico es totalmente alcista, hoy está luchando con esos 1,10 y vemos hoy en unos datos, reitero, tanto en Europa como en Estados Unidos que afectan mucho al mercado del Forex y concretamente al par, pero los objetivos es, aunque haya recortes naturales a niveles de 1,097, 1,088, es continuidad en favor del euro, en búsqueda para las próximas semanas de los 1,11, incluso que pueda visitar puntualmente el 1,12. Me preguntabas por el par yen frente al euro y frente al dólar. Aquí hay una diferencia bastante clara. Que el euro-yen, ya hemos conocido y lo habéis comentado, intereses de el BOJ ha dejado unos estímulos de intereses negativos con un menos 0,1 a plazo corto y el bono a 10 años en el 0%. Y en cuanto al par técnicamente frente al euro, cuidado porque puede romper máximos. La presión sigue siendo a favor del euro, está intentando luchar con esa rotura de los 148,50 y si vemos el gráfico se ve clarísimamente la fortaleza sigue intacta. Ya intentó estos niveles en octubre del año pasado, no lo consiguió y es un nivel clave. Muy atentos porque la rotura de los 149 daría un nuevo escalón al alza en favor del euro. Está mucho más débil en cuanto al par si lo vemos el dólar yen, pero tener en cuenta que para hoy, para las semanas que viene, puede seguir teniendo un impulso de los 134 que está cotizando en este momento, 134,90, puede seguir teniendo un impulso alcista hacia los 137,48. No obstante, en cuanto a los pares, se observa mucho más fortaleza en el par euro-yen a favor del euro que en el par dólar-yen a favor del dólar. José María, perdona, vamos a tener que hacer una pausa más para mirar al mercado de las criptomonedas, pero antes tenemos que hacernos eco de una última hora que nos hace mirar a ese escenario geopolítico, a ese tablero internacional, con lo que ha sido un nuevo episodio que eleva la tensión en torno a Taiwán. Un avión de los Estados Unidos ha sobrevolado el estrecho de Taiwán este viernes, cuando al mismo tiempo un alto legislador francés ha confirmado que un buque de guerra ha navegado también esas aguas en medio de la creciente tensión entre Pekín y Taipei. Es precisamente la noticia que acaba de valorar China y que acaba de señalar cómo el ejército ha detectado ambos movimientos y señala además cómo son movimientos que ponen en alerta a China, subrayando cómo las recientes provocaciones estadounidenses destruyen la paz en el estrecho de Taiwán. Recordemos que China considera a Taiwán como dentro de su propio territorio y ha aumentado la presión militar sobre la isla en los últimos años, mientras Taiwán sigue buscando el acercamiento a Estados Unidos. Este mismo mes China, se lo contábamos aquí, ha organizado juegos de guerra, unas maniobras en las que incluso simulaba un ataque a la isla en torno a Taiwán, después de que la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen se reuniera con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, en Los Ángeles. Ahora, estos movimientos en el estrecho de Taiwán vuelven a despertar la tensión en un momento en el que lo que han dicho es la séptima flota de la Marina de los Estados Unidos ha señalado que un avión de reconocimiento y patrulla ha volado en el espacio aéreo internacional a través del estrecho de Taiwán esta mañana y al tiempo, como decíamos, que también un legislador francés ha señalado como uno de sus buques ha navegado también en esas aguas. Emmanuel Macron, el presidente galo, advertía recientemente que no se vea envuelto en una crisis sobre Taiwán impulsada
buscaba. Decía que no hay que buscar una tensión en esas aguas y no buscar esas tensiones. Es la noticia de última hora que nos hace mirar al tablero internacional. José María Lerma, perdona, volvemos al análisis mirando al mercado de las criptomonedas. Ese Bitcoin, esas principales tokens, hoy retrocede $29.740. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues una semana que ha sido muy movidita, con un movimiento muy espectacular, que ahora lo veremos, del Bitcoin que hizo, con una bajada en una hora de más de 2.500 puntos, pero el saldo de la semana se salda, pues el que mayor está subiendo es el Bitcoin con un 4,24%, BNB un 2,58%, Cardano ADA se salva con un 1,40% y el resto de las divisas, de las cripto, están pues cayendo en torno a un 4%. Por lo tanto, en principio, semana que se salda en positivo para el Bitcoin, un 1,52% para abajo para el Ethereum y algo muy que nos está reflejando, cuidado, la fuerza para este fin de semana, que en las últimas 24 horas, salvo el BNB, las top 10, hay un pleno de impulso al alza. Por lo tanto, vamos a ver cómo evolucionan hoy, porque pueden tener el fin de semana un movimiento bastante lindo. El Bitcoin, pues bueno, comentábamos y primero empezamos por aquí. Aquí vemos la vela que subrayo en el gráfico, una bajada de 2.500 puntos en la sesión de antes de ayer, donde, bueno, pues lo recuperaba al cabo de la sesión siguiente y vuelve a estar en esos máximos de los 29.500, 30.000. Objetivo para este fin de semana, y como es habitual, en unas horas sacaré la estrategia de fin de semana de criptomoneda, continuidad del movimiento en búsqueda de los 30.000 y ahora veremos si esta vez sí es buena de poder romperlo al alza. Canso de que no pueda, niveles técnicos vigilen los niveles de 28.540, 27.500. Pero la fortaleza para las siguientes semanas, todo indica una rotura de los 30.000. Y el Ethereum, la segunda criptomoneda, vemos como sí que se está comportando con un proceso de recorte de todas las subidas, algo muy natural que le puede hacer retroceder hacia los niveles de 1.800, 1.770, pero vemos como ayer ya recuperaba también, con objetivos para este fin de semana, porque hay que recordar que las cotizan los 7 días, las 24 horas, con un objetivo muy atento de los 1924, 2000. Por lo tanto, niveles técnicos, reitero, por la parte de abajo, vigilen esos niveles de 1.800, 1.770. Por la parte de arriba, vamos a ver si este fin de semana puede atacar estos 1.924, los niveles de 2000. Pues ese mercado de criptomonedas que está abierto 24/7. Bueno, antes de despedirle, José María, tengo que felicitarle porque también ha sido una semana intensa. Ha participado en ese evento Duo Market en Latinoamérica, ese premio por el que le quiero felicitar al mejor trader de España, y yo quería agradecerle esa participación también aquí cada mañana, cada viernes aquí en Negocios Televisión. Felicidades, José María, feliz jornada, feliz negocio y feliz fin de semana. Muchas gracias, tengan mucha precaución y cuidado porque los mercados pueden empezar un nuevo impulso a ver si rompes de resistencia. Muchas gracias por tus palabras, Eva, y buen fin de semana a todos. Buen fin de semana.